carruajes, dragones, castillos, unicornios, magos, reyes, reinas, pueblos, la realeza, damiselas. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo todos esos conceptos? Seguramente cuentos de hadas, de princesas o algo que trata de reinventarse cada vez que se presenta una oportunidad. Y eso es la fantasía. Y cuando tenemos la fantasía combinándose con la aventura, realmente necesitamos una historia que llene al espectador, en donde no hay límites físicos y en donde, como si fuera campo de prueba, los directores, guionistas y productores pueden fácilmente experimentar con cada uno de estos conceptos. Y alejándonos de esos estereotipos típicos de que un rey siempre salva a una princesa, llega Netflix para demostrarnos que también puede haber una versión en la que la damisela no tiene por qué significar a alguien delicada, elegante y de compañía, sino que podemos cambiar esos adjetivos por los de alguien valiente, fuerte e intrépida. Así que bienvenidos cinefilos, seriéfilos y gamer a una nueva opinión de cine crítica más de este canal, porque hoy hablamos, claro que sí, de damisela. ¿Justo me tenías que fallar en este momento? Verte de nuevo por acá, y hay una cosa que debemos y tenemos que hablar y que te tengo que hacer para la caja de comentarios. ¿Cuál es el film de fantasía, ojo, no de ciencia ficción, fantasía, que son cosas diferentes, que más recuerdas por alguna razón, ya sea de pequeño o con la edad actual que tienes? Cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo como siempre y respondiendo en la caja de comentarios. Dirigida por Juan Carlos Fresnadillo, director español que tiene en su haber films como Intacto, Exterminio 2, Intrusos o Esposados, e impulsada por una gran campaña publicitaria por parte de Netflix, con spots únicos alrededor del mundo. Llegan con una historia en una especie de fábula convertida en film, desarrollando una historia que al parecer tiene al público con opiniones divididas. Una joven acepta casarse con un apuesto príncipe, pero descubre que todo es una trampa. Es arrojada a una cueva con un dragón que escupe fuego y debe confiar únicamente en su ingenio y voluntad para sobrevivir. Y verán, por eso la pregunta al inicio de la crítica, para que nuestra mente nuevamente esté en la misma perspectiva de lo que significa hacer una película puramente de fantasía. Damisela, o Damsel en inglés, ofrece una curiosa historia que se desenvuelve en un mundo mitológico, más que nada por el nuevo mundo al que se enfrentará la protagonista, siguiendo alguna de las costumbres de las familias reales y empoderadas de este mundo en donde el film se desenvuelve, donde la presencia de dragones añade ese increíble toque de fantasía al relato, y de maneras muy peculiares, que nos hace pensar desde el principio en agregar el concepto de fábula, que a pesar de que no es un film tan breve como sí lo son este tipo de cuentos, sí tiene características de un cuento como tal, al tener un villano como dragón parlante, el cual tiene un objetivo único como la venganza que reza un suceso del pasado, y que aprovecha las costumbres de una sociedad para cobrar su deuda. Con ello, en un principio se le promete una gran vida a la familia de nuestra protagonista, la cual, siguiendo las tradiciones de una época antigua, pero haciendo alegorías e indirectas a sucesos de nuestra vida real, el principal nexo contextual sucede a través de juntarse con un príncipe que la estaba esperando. Y ahí comienza a darse el giro en la historia muy rápidamente, dando simplemente el foco a Elodie en su transición hacia convertirse en la guerrera osada por el instinto de sobrevivir. Suceso que pasa luego de descubrir las intenciones malvadas de la familia real, la cual simplemente la quería como un sacrificio. Y si bien en este mundo de fantasía dijimos que los límites son aparte para así darle rienda a la imaginación de los directores y productores de una película como esta, sí que se tiene que tener una cohesión en cómo los eventos están involucrados para poder desembocar en los sentimientos que Elodie necesitará para luchar sola contra una criatura poderosa y en un lugar en el que miles de chicas como ella han perdido la batalla. Digamos que este camino hacia el redescubrimiento personal y al buscar volver, mejor dicho,
a ser libre nuevamente, es un camino ya explorado que simplemente en este film se destaca por la belleza visual y el diseño de producción para adaptar el escenario a las oscuras cuevas por las que tendrá que pasar, la fauna que se puede encontrar en este mundo y los efectos que estuvieron presentes durante la mayor parte del film. Por el dragón que me sorprendió a decir verdad para las expectativas que yo tenía y llega en parte a ser un acierto. No obstante, la prosa que decide enfrentar el camino del desarrollo en el film logra poner al espectador en una especie de lluvia de ideas que no son lo suficientemente atractivas como para mantenerlo pegado a saber la resolución del conflicto. Una superviviente que sí, fase por fase, agarra más valor, descubre nuevas herramientas y va escalando hasta salir y sobrevivir a un ataque de un dragón. Pero ¿y luego qué? Digamos que Damsel destaca en cuanto a su apartado audiovisual por sus 65 millones de dólares y todo lo que rodea una escenografía impresionante, acorde a la ambientación que se necesita. Sí, la mayoría del film la pasamos en lugares oscuros, pero la interacción con el ambiente hace que este apartado sea un acierto, que combinado con el vestuario añade ese toque de osadía que evidentemente muestra su transformación de princesa a guerrera, representando como cada vez que se desprende de más tela no es algo hecho a posta, sino una alegoría a quitarse las cargas de encima, esas cargas que no le hacen falta para conseguir su objetivo. Y si bien añade un elemento visual impactante, también tenemos una rápida secuencia en la que la batalla final para poder salir de esta oscuridad o encierro da la impresión de ser bastante apresurada en algo que, aunque sea fantasía, era demasiado como cuando ves casi o estás casi al final de una película, pasa lo que es el final y sientes como que ese golpe fulminante en la cabeza que, oh caray, ya se fue el final, ya de aquí no va a pasar más nada. Y de alguna manera me esperaba más. Así que si bien seguimos una historia lineal gracias a la estructura del guión, podemos comprender fácilmente las ambiciones, por un lado, de los villanos humanos y la empatía que se puede sentir al no entender el panorama completo de un dragón malvado entre comillas, por sufrir un pasado de pérdida y tragedia en la que se quedó con una idea errónea. Con un diseño de producción que evidencia la mezcla de la triple género que es esta película, épica, fantasía, aventura, Damsel es un film en donde Millie Bobby Brown continúa expandiendo sus alas como estrella del streaming en distintas plataformas, aunque pareciera que principalmente en Netflix. Pero eso sí, aunque es fascinante ver cómo se desenvuelve el nacimiento de una guerrera en la batalla contra alguien casi imposible de vencer, los recursos necesarios del film para impulsar el camino hacia ello se evidencian en la falta de creatividad. Mucho está en decir que se trata de una idea repetida de empoderamiento, incluso que ya ha pasado con esta misma actriz en su proceso a convertirse en Enola Holmes, solo que en un mundo con características visuales distintas. En este caso, el cambio a guerrera es transicionado en diferentes etapas que caen en la reiteración y dejan al espectador deseando haber visto más. Además de no tener la mejor edición en algunos momentos puntuales que el espectador puede decir ¡hola, pantalla verde! Y el ¿qué pasó aquí? Que hace unos segundos estaba escalando, ya está acá. O con otras pequeñas expresiones que sí se pueden notar. Se trata finalmente de un film lleno de referencias al mundo real a través de un mundo de fantasía, en donde el espectador tiene la sensación de estar viendo algo no tan novedoso. Sí, bello y espectacular visualmente, pero que sin embargo, un film que habló de sacrificios en un principio, termina por sacrificar cosas más internas e importantes en un film, al pasar tiempo de más construyendo la figura de heroína épica y dejando de un lado todos los vórtices y matices que sirven y recaen en crear un espectáculo novedoso. Así que sin tratar de aspectos malos a lo exagerado, esta fábula no consigue la exposición y recepción que quizás hubiera gustado que tuviera, debido a una inconexión y plaga de clichés, cuando realmente debería de ser distinta por el mensaje que ofrece. Y con diálogos poco inspiradores que dificultan el desarrollo de los personajes más allá de Elodie, por supuesto.
Y que aunque en ocasiones el camino es bastante ingenioso y Millie logra ofrecer una buena actuación para el género de la película, la falta de credibilidad y el roce con lo inverosímil, una vez más, a pesar del género, termina produciendo un diseño irregular que se nota a leguas antes de la mitad del film. Y que simplemente el espectador llega ya con un mindset realmente no muy bueno para el final de la película. Sin una profundidad que se estanca en lo superficial, de una transición de princesa guerrera, Elodie se convierte en una especie de joven Tomb Raider que no aporta ese toque de originalidad que necesitaba para impulsar precisamente el mensaje correcto con el que viene empacada este film, siendo así simplemente un entretenimiento ligero. Ligero y palomero, diría yo. Así que sí, mi querida damisela o príncipe a este film, yo le doy 2 estrellas como calificación personal y es palomero. This is the end of your story.